Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría en su capítulo 2. El libro de la Sabiduría es casi contemporáneo de Jesús. Escrito en Alejandría de Egipto, en el seno de la poblada colonia judía, afronta un problema serio: cómo vivir la fe bíblica tradicional en un ambiente culturalmente hostil, como era el caso del helenismo. El autor presenta, simplificando, el prototipo de dos actitudes: el justo, quien se mantiene fiel a la tradición judía, y el impío, quien se dejó deslumbrar por la cultura secularista del helenismo de entonces. Como indica el pasaje, a los impíos les fastidia la presencia de los que son fieles a su fe y tradiciones, pues su comportamiento es un reproche para ellos. Versículo 12. Esto llega al extremo de querer matarlos. Versículo 20. El justo pone su confianza en Dios y lo experimenta como un Padre bueno, de quien espera protección y salvación de sus enemigos. Recordemos aquí una nota explicativa que la palabra justo en la Biblia sería lo que podemos traducir hoy por santo, es decir, aquel que se esfuerza por vivir la voluntad de Dios, que en el Antiguo Testamento estaba expresada en la ley. Así aquel que se esfuerza en cumplir la ley, en cumplir la voluntad de Dios, ese es el justo. Ese es el justo. Por eso dice: el justo pone su confianza en Dios y lo experimenta como un Padre bueno. El impío es todo lo contrario. El impío no necesita de nada ni de nadie. Él se va por la libre haciendo lo que le parece y la gente que aguante. Se acabó, que para eso él es él. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Como le escuché decir hace poco en una charla a Monseñor Munilla, citando, él citaba creo que era un filósofo, no recuerdo el nombre, dice, citando a esta persona describía muy bien las dos opciones que tenemos y las dos opciones que vivimos en realidad en la vida y que vive la gente. Hay dos opciones. Primera opción: creemos en Dios. Pues el justo es el que cree en Dios. Segunda opción: me creo Dios, no necesito Dios. Allá, si existe bien y si no también, allá yo voy por la libre. Así que el que cree en Dios sería el equivalente a lo que el texto dice justo. Y el impío sería el que se cree Dios. Bueno, los impíos quieren comprobar si el justo tiene razón y si es tan bueno como parece, dice el versículo 17. Y para ello lo someterán a ultrajes y torturas, versículo 19. Para ver cómo reacciona, y luego lo condenarán a muerte ignominiosa, versículo 20, para ver si en verdad Dios lo protege y salva. Se trata de probar al justo, así como de probar a Dios. Claro, el que se cree Dios dice: bueno, vamos a ver si Dios existe, que haga lo que tiene que hacer y lo proteja. Y si no, pues muy bien, yo tengo la razón, por eso vivo como impío. Esa es un poquito la lógica, que era común en la época que se escribe el libro, y eso es para todas las edades, para todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Estarán esos dos tipos de personas: los que creen en Dios y los que se creen en Dios. Eso es así. Así que fíjense que este texto se aplica perfectamente a Jesús. Jesús, el justo con J mayúscula, va a ser sometido a ultrajes y torturas. Jesús va a ser condenado a muerte ignominiosa, con la idea de ver si Dios lo protege y lo salva. De hecho, esas son las expresiones de los que desfilan ante la cruz. Bueno, si eres el Hijo de Dios, pídele que te salve. Si no, es que eres un fraude. Si tú no bajas de la cruz y te salvas, eres un fraude. Claro, es todo lo contrario.
si Jesús no cumple la voluntad del Padre, que ha establecido en su designio amoroso, que Jesús tiene que amar hasta el extremo de dar la vida en la muerte y muerte de cruz, pues entonces ahí sí que es un fraude. Así que es precisamente lo contrario a lo que ellos, con su lógica de impíos, su lógica mundana, piensan. Bueno, si no baja de la cruz es porque Dios no existe o no es su Padre o esto es un fraude. Pero es al revés. Precisamente porque no baja, Jesucristo es el auténtico Hijo de Dios. Como dice el centurión, ¿verdad? Al final, resumiendo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Bien, todo lo que indica el texto, como ya dijimos, se cumple en Jesucristo. Todo. Esto es bien importante. Repasemos el texto mirando cómo esto se aplica a Jesús. Entonces pasamos a la segunda lectura, tomada de Santiago. Seguimos leyendo Santiago, esta vez capítulo 3. Para la mentalidad judía, la sabiduría se refiere a un estilo de vida más que a una cualidad intelectual. Sabio es el que vive según los preceptos de la ley. O sea, sabio es el justo en el lenguaje de la primera lectura. Santiago centra la sabiduría en la caridad fraterna, como ya hablamos el domingo pasado. Santiago es muy directo, es decir, no es cuestión de decir yo cumplo los preceptos, pago el diezmo y todas las cosas, visito Jerusalén 3 veces al año, hago los sacrificios que establece la ley, etc. No. ¿Dónde se nota eso? Eso se nota en cómo yo vivo el precepto del amor. Amar a Dios sobre todo y al prójimo como a mí mismo. Si eso no está, lo demás no puede ser auténtico. O lo demás es superficial y no estamos dejando que a través de ese rito, que a través de esos preceptos que están puestos con la finalidad de que Dios me transforme y pueda actuar a través mío, no estamos dejando que Dios entre y que Dios actúe. Y eso no puede pasar a nosotros. Aquí está hablando, obviamente, de lo que pasaba con la ley, pero para nosotros es lo mismo. Incluso para nosotros es más exigente, porque Jesús en la última cena nos dice, les doy un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo ya no es que amen a Dios sobre todas las cosas y a ustedes como a mí mismo, y ámense al prójimo como a mí mismo, sino que el mandamiento es, amen a Dios sobre todas las cosas y ámense ustedes como yo los he amado. Es decir, como Dios los ama. Déjense amar por Dios y amen a Dios como Dios los ama, amando al prójimo. Ese es el mandamiento. Así que esto es bien importante. Y hacia esto va encaminado, como hemos dicho tantas veces, las prácticas religiosas, la oración, los sacramentos, la misa, la adoración, todo va encaminado a eso. Si eso no se verifica, hay que dudar de la autenticidad. O no lo estamos haciendo bien, o lo estamos haciendo como una superficie, como una pantalla, pero no estamos dejando que penetre Dios, su gracia y que nos transforme. Y por eso no se ve los frutos en la caridad fraterna en la que insiste Santiago en el pasaje de hoy. Hay una falsa sabiduría que se opone a la sabiduría de Dios. Esa falsa sabiduría es la de los que buscan su proyecto, salirse con la suya, sin importarle los demás, dando rienda suelta al egoísmo y sus manifestaciones, haciendo imposible la convivencia. Aquellos que se creen Dios, los impíos de la primera lectura. Esos son los que Santiago acusa de una falsa sabiduría. La verdadera sabiduría es la del que cree en Dios, es la del justo de la primera lectura. Es un don de Dios, la verdadera sabiduría, y sus características y sus frutos son completamente diferentes. El pasaje nos enumera 7. En el versículo 3 y en el 18. La verdadera sabiduría es intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, misericordiosa, imparcial y sincera. ¿Ok? Los conflictos provienen del egoísmo que busca tener poder y placer, pero que nunca se sacia y que no consigue nada, porque con ese comportamiento o se hace daño a sí mismo y a los demás, y porque de ese modo se aleja cada vez más de Dios. Por eso dice Santiago, pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Capítulo 4, versículo 3, en la lectura de hoy. Para alcanzar la plenitud, el camino es el totalmente opuesto. No querer para sí, sino entregarse, darse, buscando el bien de los demás. Es el camino de Jesucristo. Es la manera de ser de Dios.
con quien entramos en comunión viviendo como Él vive y a quien podemos orar y ser escuchados solo si lo hacemos según su voluntad. Pasemos al Evangelio. Evangelio tomado de Marcos, capítulo 9, que es el que corresponde Marcos en este ciclo B. Como indicamos en el comentario del domingo pasado, en esta sección del Evangelio, Jesús se va a dedicar con mayor intensidad a la formación de sus discípulos mientras se dirigen a Jerusalén. La subida a Jerusalén es de suma importancia porque allí debe cumplirse el destino de muerte que Dios tiene dispuesto para Jesús. Él ha acogido la voluntad del Padre y se encamina decididamente hacia ella. Los 12 siguen a Jesús por este camino y la comunidad cristiana tiene también que entrar por él. El texto de hoy se puede dividir en dos secciones. La primera, versículos 30 a 32, de paso por Galilea, Jesús anuncia a los 12 por segunda vez, ya lo había hecho el domingo pasado, su pasión, muerte y resurrección. Y en la segunda parte del texto de hoy, versículos 33 al 37, en casa, ambientado ya en la privacidad de la casa, en Cafarnaúm, Jesús enfrenta a los 12 que no entienden un Mesías siervo sufriente y que siguen con sus esquemas mundanos de egoísmo, ambición, orgullo, discutiendo nada más y nada menos por el camino sobre quién es el primero y el más importante. El anuncio de la pasión en el Evangelio de hoy es el segundo de 3, lo que demuestra la enorme importancia de entender, tanto los 12 y la primera comunidad cristiana, como cada uno de nosotros y nuestra comunidad de fe, de entender el tema de la cruz que vimos el domingo pasado. No hay cristianismo sin cruz. El evangelista indica que a los discípulos les daba miedo preguntarle a Jesús sobre el tema, versículo 32. No solo no entienden, sino que les da miedo entender. Quizás a nosotros nos puede pasar lo mismo. A mí no me explique más nada, yo no quiero saber más nada, yo vengo a misa y déjeme quieto, yo me confieso y comulgo y ya, no me compliquen más la vida. A ellos les pasaba lo mismo, ellos no querían entender, no se querían complicar la vida, no querían escuchar eso de dar la vida, de utilizar los métodos del amor hasta entregar la vida, hasta la muerte. No, eso no es agradable, eso no es popular, eso no gana encuestas, eso no atrae. ¿Qué es lo que atrae? Los frutos de entrar por ese camino. Los frutos que se ven en la vida son los que atraen. Pero ese camino a primera instancia uno dice, wow, pero ¿qué cosa es esto? Y es normal, porque ya dijimos el domingo pasado que la obediencia a la voluntad del Padre, el seguimiento de Jesús, lo mismo, comporta sufrimiento. Y nadie va a abrazar un sufrimiento porque sí. La única manera es que el sufrimiento me comporte lo que realmente me hace pleno, lo que realmente me hace feliz, lo que realmente Dios tiene para darme, que es Él mismo, su vida divina, aquí y luego en plenitud, de manera irreversible y con mi cuerpo, en la otra vida. Bien, el evangelista indica que los discípulos, repito, no quieren entender, no preguntan, no quieren saber, no toquemos ese tema. Por otra parte, también el evangelista nota que ante la pregunta de Jesús, que los conoce y conoce lo que pensaban, ellos guardan silencio. Versículo 34. Encontramos el mismo contraste y diferencia que en el primer anuncio de la pasión el domingo pasado. Allí era entre el padecer y morir y el reproche de Pedro por su concepción de Mesías con poder mundano. Ahora es el contraste entre el ser entregado, renunciando por amor a poner en juego su omnipotencia, y la mentalidad egoísta de ejercer el poder como dominación sobre los demás para ser el más importante. Versículo 34. Es decir, está 180 grados de distancia. Entregarse, renunciando por amor, a buscar mi bien, poniendo primero el bien de los demás, y en el otro extremo completo, buscarme a mí mismo, buscar lo que a mí me parece que es bueno para mí, buscar lo que a mí, mi egoísmo y mi orgullo me exige, entregarme a buscar eso con todos los medios para ser, humanamente hablando, el más importante. Claro, hay que tomar decisión. Son incompatibles, son irreconciliables estas dos posturas. Y eso es lo que Jesús viene a insistir. Ya lo dijo el domingo pasado, pero hoy ya viene, obviamente,
ambientado por el hecho de que los discípulos estaban discutiendo sobre quién era el más importante, precisamente ese tema. En este segundo anuncio de la pasión, no se menciona, como en el primero, el es necesario, que indica que Dios es quien lo ha dispuesto. En el primer anuncio de Jesús dice que va a ser rechazado por el Sanedrín, o sea, las autoridades judías y dirigentes del pueblo judío, como ya explicamos en la semana pasada. Ahora indica que será entregado en manos de los hombres. Versículo 31. Este ser entregado a los hombres no se refiere a la traición de Judas, ni al juicio de un tribunal, sino a que el Hijo del Hombre va a ser entregado a la violencia de los hombres, porque Dios así lo permite. El Hijo del Hombre experimentará la maldad humana que se ensaña contra él. Veamos la primera lectura del domingo pasado del profeta Isaías. Y veamos la primera lectura de este domingo, donde se nos dice que los impíos van a probar al justo para ver si es verdad que es hijo de Dios. A ver si es verdad que Dios lo socorre y que es su Padre y que lo protege. Entre estos hombres, a los que va a ser entregado, a cuya violencia va a ser entregado el Hijo del Hombre, entre estos hombres están también los 12. Qué tragedia, ¿verdad? Que lo escuchan. Y cada uno de los seres humanos que han existido y existirán. Todos nosotros estamos incluidos entre aquellos a cuya violencia va a ser entregado el Hijo del Hombre. ¿Acaso no es violencia cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando Él pone los medios a nuestro alcance? ¿Acaso no es violencia cuando preferimos el pecado al amor de Dios? ¿Acaso no es violencia las traiciones que le hacemos a Jesús, que está siempre disponible para ayudarnos y sin embargo la tentación nos arrastra y caemos por tierra y lo traicionamos? Todos estamos incluidos entre estos hombres. Esta fórmula semita en pasivo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, fíjense que está en pasivo, expresa la muerte expiatoria que Dios dispuso para su Hijo, como lo señala San Pablo. Romanos 4:25, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entregado por Dios, Jesús se entrega libre y voluntariamente. La fórmula a los 3 días ya la explicamos el domingo pasado. Una expresión común en el judaísmo para indicar un breve periodo de sufrimientos y pruebas al que sigue un cambio de situación con la ayuda y liberación divinas. En este caso, la resurrección, que cambia radicalmente lo que parecía una derrota del bien por parte del mal a una derrota definitiva del mal por parte del bien. La muerte de Jesús a manos de los hombres es un recuerdo permanente de la maldad humana, así como del poder y la bondad de Dios. Hablemos un poquito de Cafarnaúm, versículo 33. Cuando se nos habla de en Cafarnaúm, posiblemente estemos hablando de la casa de Simón y Andrés, que estaba allí en Cafarnaúm. Cafarnaúm era el pueblito costero que Jesús había adoptado como, diríamos, centro de operaciones. Era como el lugar que Jesús había adoptado como su casa y desde la que había desarrollado su actividad inicial. Era también donde había llamado a sus primeros discípulos. De camino a su pasión en Jerusalén, Jesús se detiene en casa, en Cafarnaúm, y allí, sentado, postura propia de los maestros judíos, llama a los 12 para instruirlos. La enseñanza de Jesús va en dirección opuesta a los esquemas del mundo, como hemos dicho. En el reino, los que pierden su vida la están ganando, y los que quieren ser los primeros, los más importantes, deben ser los últimos y los servidores de todos. Este mensaje va dirigido a toda la comunidad y en especial a los que tienen una responsabilidad dentro de ella. El poder con el que Dios domina no es el de la fuerza que se impone, sino el del amor misericordioso que sirve. Jesús es el primero que ejerce el poder que Dios le ha dado mediante el servicio. Él pone en juego su omnipotencia divina, sirviendo con todo lo que es y tiene que el Padre le ha dado, su divinidad y su humanidad, sirviéndonos a nosotros los seres humanos. El gesto del niño que Jesús coloca en medio y abraza, versículo 36, identificándose con él, muestra con gestos la enseñanza que Jesús acaba de impartir. Aquel niño
no es símbolo de inocencia y ternura como sucede en Mateo capítulo 18 versículo 3, sino que aquí representa al que no tiene derechos, al indefenso y marginado que depende totalmente de los demás. Ese era el caso de los niños en la sociedad de la época de Jesús. Ellos no tenían derechos, ni poder, ni valor, simplemente no contaban. Jesús y su Padre se identifican con los que son como ellos, de modo que cuando los servimos, estamos sirviendo a Jesús y a su Padre. Versículo 37. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.